¿Cómo están? Qué bueno. Buenos días. Hoy vamos a platicar, siéntense por favor. Va a presentar el maestro Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, los proyectos más que proyectos, las obras que inician este año, las obras carreteras que inician este año, que las presenté el domingo en el Zócalo y hoy las vamos a detallar. Y después, hoy toca Mujeres en la Historia con Noemí Jiménez, subsecretaria de Educación Básica. Entonces, vamos primero, Jesús. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señora presidenta. Pues a continuación informamos sobre las obras de infraestructura carretera que iniciamos en 2025. Adelante. Comienzo con una descripción de lo que es la red federal de carreteras. Adelante. En total tenemos 43.300 kilómetros de la red federal de carreteras libres de peaje. Adelante. 10.600 de la red federal de carreteras de cuota, adelante, que suman cerca de 54.000 kilómetros de la red federal, adelante. De estos 54.000 kilómetros hay cerca de 19.000 kilómetros que son los ejes troncales, y esto lo describo porque ahora verán el Programa Nacional de Infraestructura Carretera, cómo complementa e interconecta y moderniza muchos de estos ejes troncales. Adelante. Comenzamos con las obras de continuidad que ya en una conferencia pasada mencioné, el puente Rizo de Oro y la Concordia, que se termina en octubre de 2025, es un tramo que conecta con la Concordia, Real del Monte Huasca, que termina ahora en febrero, el puente vehicular Nichupté en agosto y la San Ignacio Tayoltita el 30 de mayo de 2025. Todas estas son obras que inició el presidente López Obrador. Adelante. En cuanto a los ejes prioritarios, traemos para este año estos 9 ejes que se inician con diferentes acciones y voy a describir uno por uno. Adelante. Comenzamos con la Cuautla-Tlapa-Marquelia, iniciando en los tramos de Jantetelco a Izúcar de Matamoros y Pitajayo a Tehuitzingo, en la zona en el estado de Morelos y Puebla. Adelante. También arrancamos y damos continuidad en la Pachuca, Huejutla, Tamazunchale a un tramo que es Real del Monte Huasca, que se concluye en este mes, y también arrancamos Huejutla hacia Tamazunchale durante 2025. Son obras que se llevan del orden de 2 a 3 años, pero estamos iniciando en 2025. Adelante. Aquí vemos en Bavispe, Nuevo Casas Grandes, esta sí la terminamos en 2025, estaremos haciendo 69 kilómetros de intervención y vamos de La Mora al entronque con Monteverde Janos, que es una ampliación de carretera. Adelante. En el circuito Tierra Libertad, este es un circuito de cerca de 240 kilómetros. De estos hay una zona un tramo de modernización que estaremos concluyendo este año, de Cocoyoc hacia la ex hacienda del hospital, en la zona de Cuautla, y de ahí estaremos haciendo conservación y ampliando unos puentes. También este año se interviene el puente de Jojutla. Este es un circuito importante que interconecta a todo el estado. Adelante. Tenemos la Toluca-Zihuatanejo, que estaremos interviniendo de Toluca a Tejupilco. Ya la defensa hizo un tramo los años anteriores. Ahora estaremos interconectando desde Toluca hasta Zihuatanejo y arrancando este año de Toluca a Tejupilco. Adelante. Tenemos la carretera de Salina Cruz hacia Zihuatanejo. Este año estaremos haciendo de Huatulca a Pochutla y ampliando una serie de puentes que hay a lo largo del tramo de Coajinicuilapan hacia Zihuatanejo. Adelante.
En Tabasco y Campeche estaremos haciendo de Macuspana a Escárcega y estaremos arrancando en los dos extremos, en Macuspana y en Escárcega, para cerrar en los próximos años el tramo completo. Adelante. San Luis Potosí, Tamaulipas, este año solamente serán estudios y proyectos. Adelante. En Baja California también estudios y proyectos en lo que le llamamos el bypass de Tijuana-Ensenada. Adelante. Y una serie de puentes vehiculares que arrancan en 2025, la Glorieta Fonatur en Baja California Sur, en Ciudad de México uno de los dos cuerpos del puente de Alameda Oriente que está dañado desde el sismo de 2017, en Colima los libramientos Arco Sur y Arco Norte, en Morelos el puente que mencioné en Jojutla, en Nayarit y Jalisco el puente Amado Nervo, en Sinaloa la carretera 15 con Pérez Escobosa en Mazatlán, en Tlaxcala el viaducto Santana y en Veracruz el acceso al puerto de Veracruz. Todos estos puentes arrancan este año. La siguiente. Y bueno, algunas imágenes objetivo de algunos de los puentes. En total, la inversión para 2025, incluyendo inversión de Fonadí, son 35,000 millones de pesos. La inversión a lo largo de toda la administración será cercana a los 150,000 millones de pesos para infraestructura carretera, y en este caso las obras que estamos iniciando son cerca de 263 kilómetros. Y pues algunas imágenes de objetivo de los puentes. Ya se avanzó en muchos casos en los proyectos ejecutivos. Y ¿Faltaron algunos? ¿No faltó la 57 de Coahuila? Pero esas son inversiones en conjunto con Fonadí. Sí. Así es, para desarrollar proyectos ejecutivos. También está la Saltillo Monclova. Traemos otras obras como la Córdoba-Veracruz, la Tinaja-Cardel, en fin, que son inversiones también con Fonadí. Esta es inversión directa del PEF. ¿Y es cuánto? Listo. ¿Sobre el tema? A ver. Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Hierro Basta, Tabasco hoy, Campeche hoy y Quintana Roo hoy de Grupo Cantón. Precisamente referente a este tema de lo que es pues la infraestructura carretera. ¿Qué elementos se tomaron en cuenta precisamente para hacer este desarrollo y darle prioridad a estas carreteras? ¿De cuántas mexicanos, sobre todo de zonas vulnerables, estamos hablando que se va a beneficiar? Y bueno, aprovechando un poquito lo que es esta parte de lo que es las propuestas en lo que es de carreteras y bueno, proyectos del gobierno, y ayer que tocaban ustedes el tema de los foros del Plan Nacional de Desarrollo, ¿han ustedes recibido alguna propuesta de algún partido de oposición? O sea, porque vemos en los boletines de prensa que nos envían a las redacciones, pues que todo es quejas, que todo está mal, que todo bueno, realmente no sé con qué ojos estén viendo a México o con qué ojos estén viendo lo que se está haciendo, pero no me entró la curiosidad de ver si a alguien, no sé, de los que tanto se están quejando, están haciendo alguna propuesta precisamente para estos proyectos y ver realmente a qué poblaciones vulnerables ellos se están refiriendo que se tiene que proteger. Esa sería mi primera pregunta. Sí. Lo que está anunciando Jesús es lo que inicia en el 2025. No quiere decir que sean las únicas ampliaciones de carreteras que vamos a hacer. Si ustedes recuerdan, tuvimos reuniones con todos los gobernadores y con la jefa de gobierno, gobernadores y gobernadoras y la jefa de gobierno, para definir las obras prioritarias. Aquí faltan obras en Quintana Roo, en Veracruz, en Oaxaca, habíamos planteado la Tustepec, Oaxaca. Faltan varias carreteras que estamos también en el objetivo de hacerlas durante el sexenio. Lo que hoy estamos anunciando es cuáles son las que empiezan este año. ¿Cómo tomamos esa decisión?
atendiendo justamente a conectividad. Por ejemplo, Bavispe, Nuevo Casas Grandes es muy importante para la llegada a a Chihuahua, a la frontera de Chihuahua, a Ciudad Juárez principalmente. Es una conectividad que falta. Aquí no se anunció la que tiene que ver con Guaymas, Chihuahua, que también la vamos a hacer en el sexenio, pero este año solamente hay una parte de proyecto ejecutivo, no es de las primeras que vamos a iniciar. Entonces, tiene que ver con las que iniciamos este año, tiene que ver con conectividad y también atención a zonas más vulnerables. Si se fijan, Guerrero, estamos invirtiendo bastante en Guerrero, por las necesidades que tiene Guerrero de empleo, de conectividad y el propio desarrollo del Estado. Entonces, estas fueron las consideraciones que se tomaron. Sobre la oposición, ya se me da risa, ni vale la pena, la verdad. No hay una sola propuesta. Ayer un senador del PAN planteó propuestas que dijimos aquí en la mañanera para la relación México-Estados Unidos. Entonces, en efecto, se dedican a criticar que si gobierna el presidente López Obrador, además de una manera muy misógina, la verdad, que por qué no, esa es una, ¿no? Y la otra, que por qué no tomo distancia con el presidente López Obrador, que por qué le sigo diciendo presidente, en fin, o que porque seguimos en la 4T o porque ¿por qué no rompemos con la 4T? En pocas palabras. Que qué bueno que vaya a intervenir Estados Unidos en México, digo, ya hasta esos niveles de pues casi de traición a nuestro país. Entonces no hay ideas, no hay proyecto. Bueno, sí dijo el presidente del PAN hace unos días que ellos estaban en contra de los programas sociales. Ese es un buen planteamiento, ¿no? Porque siempre estuvieron en contra. Ahora ya lo dicen más abiertamente, que bueno para que el pueblo de México sepa que están en contra. Pero no hay una sola propuesta, ni de obras de infraestructura, ni de proyectos, ni de ideas. Por eso pues están como están, porque realmente no representan una alternativa a nuestro país. Solo para dejar en claro, porque luego de repente hay el pretexto de decir, es que no nos dejaron participar, es que no nos abren la puerta, es que quieren imponer, es un gobierno totalitario, impositivo, pero entonces sí ha habido la apertura para que ellos participen, bueno, para que todo el mundo participe. Bueno, nosotros, a ver, con los gobernadores y las gobernadoras, pues con todos nos reunimos y con todas nos reunimos. Con diputados y senadores, pues hay una representación de nuestro movimiento en el propio Congreso. Y hasta ahí, porque tampoco vemos para qué quieren reunirse, ¿no? ¿Cuál es la...? Por cierto, les comento que la Secretaría de Gobernación va a estar hoy con los ministros y ministras de la Corte. Llamó la presidenta de la Corte pues para algunos temas que quería tratar. Le dije a la Secretaría de Gobernación que estaba bien, y sobre todo lo que nos interesa es el tema de los fideicomisos. Cuántos recursos tienen los fideicomisos, cuándo se van a entregar los fideicomisos, y también pues lo que comentamos ayer, de que no interrumpan el proceso de la reforma de la elección del Poder Judicial, que tienen que abrir, porque pues como mucha gente que se inscribió ahí ahora no va a tener la posibilidad de participar. Ellos mismos están cerrando la puerta de la democracia. Entonces hay una reunión
en donde va a estar presente la secretaria de Gobernación y la consejera jurídica para ver exactamente qué planteamientos. Y a nosotros nos interesan esos dos, los fideicomisos y que siga la elección el Poder Judicial. Y a propósito precisamente de esto, de esta situación del Poder Judicial, ¿usted cómo vislumbra que, bueno, poco a poco ya de alguna manera se han ido convenciendo de que tiene que darse este camino? ¿Usted confía que ya por fin podamos ver esta renovación del Poder Judicial? Bueno, ellos saben que se van en septiembre, a menos que participen en la elección y ganen en la elección. Hay ministras que tomaron la decisión de participar en la elección y pues tienen que ser elegidas por el pueblo para seguir en la Corte. Hay otros que ya decidieron irse. Entonces, ellos saben pues que se van en septiembre o en agosto. En agosto, el 1 de septiembre, entra ya la nueva Corte, jueces, magistrados, el Tribunal Electoral, todo lo que se va a elegir, el Tribunal Judicial. Entonces, ellos saben que se van. Lo importante, y bueno, además han estado resolviendo, porque como no tienen hoy los 8 votos, porque un ministro pues terminó su periodo y ya no tienen los 8 votos que pudieran llegar a tener, pues ya muchas de los amparos frente a leyes que se plantearon en el pasado por el presidente López Obrador, pues ya no tienen los votos para declararlo inconstitucional. Pero lo importante pues es que siga la elección, la parte que le corresponde al Poder Judicial para la elección de las personas que van a participar. Bien. En la mañana, no sé exactamente la hora, pero va a ser en la mañana. Bueno, y finalmente, de su agenda de fin de semana, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a trabajar estos días? Vamos a Guerrero y a Puebla. El día de hoy nos vamos a Acapulco. Vamos a tener una presentación hoy en la tarde del proyecto Acapulco. Se llama Acapulco se transforma contigo, tanto de la inversión pública que vamos a hacer en Acapulco como la inversión privada. Muchos empresarios ya tomaron la decisión de participar también para ayudar a la rehabilitación de Acapulco, la rehabilitación integral, aunque hay que decir que todavía quedan habitaciones por construir después del huracán Otis, principalmente, que fue dañado, pero de los que existen, de la cantidad de cuartos que existen ahora, que es alrededor, digamos, del 70% de lo que existía antes del Otis, 75%, tuvieron una ocupación en diciembre del 95%. O sea, Acapulco tuvo está contribuyendo pues todo mundo para poder levantar Acapulco, entonces tuvo una recepción muy importante. Entonces hoy en la tarde presentamos Acapulco se transforma contigo. Mañana tenemos la mañanera allá, la mañanera del pueblo en Acapulco. Ahí vamos a presentar los avances en seguridad en todo Guerrero y en Acapulco. Y también vamos a presentar un resumen de todo lo que fue la intervención del gobierno de México en el huracán Otis y en el huracán John, que ya nos tocó a nosotros, el resumen y el tema de seguridad. Y de ahí nos vamos a ir por la costa, a Costa Chica, y luego a la montaña de Guerrero, vamos, a un hospital que ya se terminó, el centro de Teletón que ya no se pudo inaugurar y que vamos a ir a visitarlo. Vamos a Tlapa y luego bajamos hacia Izúcar de Matamoros en Puebla y ahí vamos a cerrar el domingo en Puebla y ya regresamos a la ciudad. Acá. Gracias, buenos días. Olga Ojeda Lajuz, corresponsal de Diario del Istmo e Imagen de Veracruz, que pertenecen al corporativo Imagen del Golfo.
Presidenta, me gustaría saber si hay alguna fecha ya para la reactivación del tren en la ruta Veracruz-Ciudad de México. Usted mencionó hace unos días que se continuará con la reactivación del tren de pasajeros y esta ruta pues fue emblemática hasta antes de la privatización de los ferrocarriles nacionales, porque pues fue la primera que existió en el país. Estamos hablando 150 años. Sí, y además me comprometí en campaña. En este momento tenemos los proyectos ejecutivos hacia el norte, bueno, terminal el sureste y el interoceánico. El sureste quedan algunos temas más están por llegar más trenes y una parte de la automatización de todo el sistema. Y creo que falta un hotel por construir y algunos de los CATBIS que se llaman, que son los centros de atención antes de llegar a los sitios arqueológicos. Eso nos falta y le estamos dando seguimiento. De hecho, hoy tenemos una reunión con las empresas. Y el tren de carga del Maya y después del interoceánico, la terminación hacia Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala, que por cierto… Bueno, ahorita comentas, en la frontera con Guatemala y después la otra parte que va hacia Dos Bocas, que es una derivación de la línea que ya existe. Eso nos falta del interoceánico, tiene un avance la línea acá que va hacia Guatemala del 60% y se va a terminar en el 2026. Ese es el interoceánico y después están los dos trenes de pasajeros hacia el norte, el México-Nuevo Laredo y el México-Nogales, y entonces nos faltaría la conectividad México-Puebla-Veracruz. Esa la estamos planeando que sea sobre las mismas vías que existen ahora. Entonces, ahí la Secretaría de Marina nos está ayudando a ver cuánto se requeriría, cómo se haría, y esa la iniciaríamos hasta el 2026. Por eso todavía no mencionamos nada de esas dos líneas, pero sí las vamos a hacer. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, y Presidenta, usted fue muy clara desde el inicio, desde que rindió su protesta, en el rechazo para que políticos hereden el cargo a familiares. Ya nos mencionó que habrá una iniciativa para evitar que familiares de alcaldes y gobernantes se postulen como candidatos, ¿no?, para perpetrar estos cacicazgos. Sin embargo, a pesar del llamado que hizo en el proceso interno de Morena para la designación de candidaturas para las elecciones de este año, hemos detectado en una revisión, cuando menos a 8 personas registradas que son hijos, hermanos o esposas de alcaldes o funcionarios federales que se están postulando para las encuestas. Mientras se legisla para evitar estas prácticas, ¿qué llamado haría para que no se siga repitiendo el nepotismo en las elecciones locales de Veracruz, apelando a que los aspirantes sean autocríticos y asuman los valores del movimiento? El objetivo de la reforma que vamos a enviar es que no sea inmediato, o sea, que un presidenta municipal que termina su cargo o encargo, el siguiente no sea el hijo, el hermano, el primo, el cuñado, el suegro, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo. Y que después, si quieren participar, pero ya sea después, porque ya tiene que ser el esfuerzo personal de cada persona, que no sea una cosa de que el hermano deja al otro hermano, como ha ocurrido ya en la historia de nuestro país, sea gubernaturas o presidencias municipales. Entonces, esa es la orientación que entiendo que Morena está siguiendo también en la selección, que tienen que hacerla por encuesta. Pero bueno, eso ya les corresponde, por supuesto, a los partidos políticos. Nuestra idea, pues, es que sí no sea una elección inmediata de familiares, ¿no? Muy bien. Por otro lado, Presidenta, hay mucha expectativa de lo que ocurrirá con los paisanos migrantes en Estados Unidos y se menciona que algunos mexicanos podrían retornar por su propia voluntad a los lugares de origen. ¿Está considerando o hay algún proyecto de apoyo federal a los gobiernos de los estados
encargados de la atención a migrantes para que brinden este apoyo a quienes regresen por sus Ya tenemos un propios medios. plan muy elaborado, solo que vamos a esperar a lo que vaya a anunciar el presidente Trump para poderlo informar. Y se ha estado en coordinación con los gobernadores, las gobernadoras, todas las secretarías del gobierno para poderles dar todo el apoyo que requieran a nuestros paisanos y paisanas. Aprovecho también los incendios de Los Ángeles han dejado a muchos de nuestros connacionales sin empleo, porque muchas personas que trabajaban en los hogares que fueron devastados por las llamas, por los incendios, pues en este momento se encuentran sin empleo. Entonces, el día de hoy le estoy dando instrucciones al canciller para que el cónsul de Los Ángeles abra un programa especial de información y ver cómo podemos apoyarles y encontrar la manera, pues, de que no se queden en el desamparo, ¿no? Y que incluso hay mucha ayuda que está llegando a Los Ángeles, pues que la ayuda que está llegando de los propios estadounidenses, pues también considere a las personas que particularmente se quedaron sin empleo, ¿no? Palisades, esta zona que hemos visto en las imágenes, pues ahí trabajaban muchos paisanos y paisanas. Entonces, estoy pidiendo que en el consulado se abra un programa especial para tener la información, recibirlos y ver cómo se les puede apoyar. Para canalizarlos Pues sí, canalizarlos, ver que estén en contacto con el gobernador de California para que la ayuda que está llegando pues también llegue a nuestros connacionales, o también si buscan trabajar en algún otro lado, ver qué posibilidades hay del consulado de apoyarles. Okay, muchas gracias. Gracias. A ver, bueno, por acá. Presidenta, Carlos Domínguez de Nación 14, insistir con el tema de los migrantes, hay mucha incertidumbre. Yo tengo familia, amigos, conocidos que están del otro lado de la frontera y comentan que no saben qué sucedería con ellos en el caso de llegar a la frontera, pues se enfrentan no solamente a que tienen que dejar su vida que ya han hecho en Estados Unidos, sino que está el estigma, ¿no?, de los peligros que existen, sobre todo en fronteras como Tamaulipas, donde ya el gobernador anunció que hay albergues, hay cómo recibirlos, pero está el tema de la seguridad. Un mensaje a esos migrantes, presidente. A todas las personas que quieran regresar de manera voluntaria, y vamos a esperar qué es lo que se anuncia también, los vamos a recibir como lo que son, mexicanos y mexicanas trabajadores, con un gobierno solidario que les va a brindar la mano y el apoyo. Entonces, en su momento lo vamos a informar cómo va a ser, pero que sepan que los vamos a recibir y que van a tener el apoyo del gobierno de México. ¿Estará segura la frontera para recibirlos, presidente? Sí, sí. En otro tema, presidenta, el lunes tras la presentación del Plan México, la oposición, a no encontrar motivos de cuestionarla, bueno, algunos sí, se fueron iniciaron una campaña en contra de Altagracia Gómez. La cuestionan por diferentes cosas, presidenta. ¿Qué opinión le merece estos ataques ahora contra quien invita a los inversionistas, al pueblo de México en general, a invertir, comprar, pues en México, presidenta? ¿Su opinión al respecto? Hay mucha… Bueno, primero que si iba vestida no sé cómo, que si… Primero, Altagracia es una empresaria. Altagracia no trabaja en el gobierno de México. Ella tiene sus propios recursos como empresaria y solidariamente, porque ella no gana nada del gobierno y no hay ningún conflicto de interés que tenga que ver con sus empresas, ella de manera solidaria y fraterna, honoríficamente, está poniendo su tiempo, su esfuerzo para poder ayudarnos a implementar y a desarrollar el Plan México. Y es una mujer muy inteligente, muy, muy inteligente. Es joven, una joven inteligente, y que nos ha ayudado mucho y ha ayudado al país. Y ella ha establecido una muy buena relación
con todas y todos los empresarios y nos está ayudando pues a hacer este enlace entre el sector empresarial, además de las cámaras y del Consejo Coordinador Empresarial. Ella está ayudando a hacer este enlace con empresarios nacionales e internacionales y aparte evidentemente del secretario de Economía, que están muy en contacto, muy relacionados. Entonces, primero agradecerle a Altagracia Gómez el esfuerzo que está haciendo y poniendo todo su esfuerzo, su inteligencia y su conocimiento para poder poner el Plan México a funcionar. Segundo, ella no gana nada del gobierno, es un puesto honorífico, entonces no es servidora pública y ella pues tiene sus recursos de sus propias empresas, que son empresas por demás que muchas de ellas cotizan. Y el cuarto es mucha cobardía, ¿no? Mucha odio, misoginia, insidia, misoginia, pero por lo mismo se queda ahí en esa red, en la red de X. Y además, montón de bots. Ayer levantaron uno que decía México, ¿qué? Azota la violencia o no sé qué. Como por 3 horas. Y todos los mismos bots, los mismos troles, los mismos de una o de otra organización es lo mismo. Entonces se queda ahí en un circulito muy pequeño de odio y de… Entonces mejor que en vez de tanto odio, tanta encono, pues que se pongan ellos también a trabajar. Así es, Presidenta. En otro sentido, para concluir mi participación, desde el sexenio pasado, Presidenta, iniciamos en Nación 14 una investigación que involucra a una empresa de Singapur y otra de nacional mexicana, Coastal Contracts y Nuboil, quienes actuando presuntamente, según evidencia que hemos encontrado, en complicidad con mandos medios de Pemex y el área jurídica y administrativa, desviaron más de 63 millones de pesos, de dólares, algo así como el presupuesto de un año del extinto INAI, más o menos. Este caso no fue correctamente atendido por el área jurídica de la paraestatal, quienes le provocaron a Pemex una contingencia de doble pago. Pese a esto, las empresas volvieron a recibir licitaciones por más de 2.500 millones de dólares. Pese a esto y continuando con las investigaciones, también descubrimos que departamentos anticorrupción de Singapur y Estados Unidos ya investigan este caso, pues las empresas afectadas por este tipo de esquemas tienen acreedores en Estados Unidos. De hecho, en Singapur este tema ya es un escándalo y aquí todavía no ha pasado absolutamente nada. Hasta ahora traté de hacerle llegar este tema al director de Pemex, pero me encontré con un funcionario público que me dio la impresión de que estaba actuando en protección a estas empresas. Me cerró completamente la puerta. Este funcionario es el coordinador de comunicación de Pemex, Jorge Zarco, quien en sus perfiles descubrimos también de redes sociales descubrimos que presume de la cercanía con estas empresas involucradas en esta trama contra la paraestatal, pese a que le mencioné que la intención era hacerle del conocimiento al director el caso y su opinión también, ¿no? Por lo que le solicito, Presidenta, si es de su interés conocer más a detalle este caso, nos pudiera decir con quién, quizás Luz Helena González, secretaria de Energía, o alguien de su gabinete. Pues con la secretaria Anticorrupción, pues que presenten la denuncia. Pues no, sí, las contingencias ya están, las denuncias ya están puestas. Hay una contingencia en contra de Pemex por este caso, nada más es como antes de que llegue más arriba, pues que se tomen cartas, porque hay un esquema detectado que detectamos al interior de Pemex, que siguen haciendo estos fraudes en contra de la paraestatal sin que se pueda hacer nada, porque lo hacen muy bien, Presidente. ¿Pero dónde está la denuncia? En Pemex, es una denuncia. Por eso, pero ya presentaron la denuncia en la Fiscalía, ya están la Secretaría de Anticorrupción. Sí, todos lo podemos, están. Bueno, pues que se investigue.
y puedes entregar obviamente la información. Ok, presidente. Y el tema es que acabar con estos esquemas, pues al parecer, como lo hemos visto… Por eso, si hay una denuncia en la Fiscalía, pues que investigue la Fiscalía. Si hay una denuncia en la Secretaría Anticorrupción, pues que investigue la Secretaría Anticorrupción. Estarían utilizando empresas como fachada, presidenta, para desviar recursos que van a dar a empresas de astilleros en China, como lo… Por eso que se presente la denuncia. Nosotros no vamos a cubrir a nadie ni nada, pero pues tiene que haber pruebas y tienen que investigar las instancias correspondientes. Sí, ya están investigando. ¿Podemos entregarle la información a Lucelena, Sí, quizás? por supuesto. ¿Y qué consecuencias deberían enfrentar los funcionarios públicos que obstaculizan este tipo de… Pues hay buenas que investigar. intenciones? Es que en el caso de denuncias de este tipo, pues uno tiene que las instancias correspondientes hagan su investigación y que actúen, porque le corresponde a estas instancias pues hacer esta investigación y con gusto recibimos la información y se la pasamos también directo a la Secretaría Anticorrupción para que haga la investigación. Ok, se lo pasamos a Lucelena y que ella le entregue un informe, presidente. A la Secretaría Anticorrupción. Ok. Y aquí la puedes entregar también. Le agradezco, presidenta. Gracias. Sí. Gracias, Óscar Zamudio, para Sagacín del Estado de Hidalgo. Presidenta, en relación a la carretera Pachuca-Huejutla, que fue iniciada en la administración de Andrés Manuel López Obrador y ha sido reconocida por su administración como uno de los proyectos prioritarios para Hidalgo. Esta obra ha recibido más de 5,000 millones de pesos en inversión y es un proyecto que, además de conectar, buscaría entonces impulsar la economía local, el turismo, y traducirse entonces en mejores oportunidades para las personas que habitan alrededor. Sin embargo, ha surgido inquietudes debido a los impactos ambientales asociados al desarrollo de esta obra, tales como pérdida de recursos naturales, atropellamiento de fauna silvestre, tala de árboles, afectaciones a los bosques y ríos locales, especialmente en las zonas conurbadas a Mineral del Monte, Huasca de Ocampo y Omitlán. En el caso de Huasca, presidenta, además de ser el primer pueblo mágico de México, es sede de eventos internacionales como el Golden Trail World Series, que este año se celebra el 28 y 29 de junio en mi estado, reuniendo a corredores de montaña de todo el mundo y cubierto también por medios de comunicación de todo el mundo. Esta situación genera preocupación en Hidalgo, ya que no solo pone en riesgo la riqueza y la diversidad natural de nuestro estado, sino también el tema económico. La pregunta sería, presidenta, ¿hay alguna acción clave para contrarrestar los efectos que muchas veces es considerado como ecocidio en el estado de Hidalgo? Todas las obras requieren una manifestación de impacto ambiental, todas, que tiene que ser aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente. Y la Secretaría de Medio Ambiente, a la hora de revisar y aprobar o aprobar con condicionantes una obra, tiene que consultar a la ciudadanía. Eso es por un lado. Y por otro, en el caso de pueblos originarios, necesariamente tiene que haber una consulta, no solo porque estamos de acuerdo, sino porque ya es constitucional. Entonces existe el mecanismo para compensar cualquier afectación ambiental a través de la manifestación y sus condicionantes, y también pues a la hora de ser aprobado para consultar con la ciudadanía. En el caso de la obra que anunciaron que está por terminarse del tramo Mineral del Monte, Huasca, también entonces ya estarían realizados ese impacto ambiental. Sí, algunas ya estará el impacto ambiental y en otras pues hay que presentarlo. En otro asunto, presidente, el día de hoy usted se reúne con presidentes y presidentas municipales de todo el país. ¿Qué es lo que México debería de esperar como resultado de esta reunión, o cuáles principalmente los temas que se pretenderían acordar con todos ellos? Lo hemos mencionado, son 4 temas que vamos a tratar. El primero tiene que ver con, creo que nunca ha habido una reunión de una presidenta con todos los presidentes municipales, eso es bueno, porque ahí, y vienen los gobernadores también, entonces es esta coordinación de la que estamos hablando que es indispensable. Y ahí vamos a plantear que el presupuesto del Fondo para la Infraestructura Social, el FAIS o el FAIS,
Este año tiene una parte que está directamente orientada a obras de infraestructura social en pueblos y comunidades originarias y afrodescendientes o afromexicanas. ¿Cómo se va a hacer? Con asambleas en cada una de las comunidades. Y es importante que los presidentes municipales lo sepan y los gobernadores lo sepan. Ese es lo primero, y ahí además estamos firmando convenios para fortalecer lo que viene en la propia ley del presupuesto de egresos de la Federación. Lo segundo es que queremos juntar recursos, por más pequeños que sean, de municipios, estados y federación para obras relacionadas con abastecimiento de agua potable o saneamiento. Eso significaría hacer programas maestros por municipio o por región, y queremos que haya participación de todos y que todos estén de acuerdo. Ese es el segundo. El tercero tiene que ver con la atención a las causas a través de dos mecanismos: uno, el Sí al Desarme, Sí a la Paz, los programas de atención a las causas que hacemos, de visita a los municipios, y los senderos de paz que queremos construir en todo el país, y que a decisión de las presidentas y presidentes municipales conozcan cómo estamos pensando estos senderos de paz en todo el país. Son esencialmente esos 4 puntos que vamos a tratar con las y los presidentes municipales. Gracias, presidenta. Y para finalizar, su opinión y su postura en relación al cese de fuego en Gaza. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. A ver acá, luego vamos al… Buenos días, presidenta. Mara Rivera, de Enfoque Noticias. Yo quisiera preguntarle sobre esta declaración que hace el próximo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de que quiere cooperación con México antes que una acción militar. Sin embargo, pues al igual que la próxima fiscal de ese país, pues ante congresistas o en foros, hace declaraciones contrarias en el sentido de que pues deben ser declarados los cárteles de las drogas mexicanos en terroristas. Entonces, ¿cómo está viendo usted esta lectura? ¿Qué va a hacer el gobierno al respecto? Pues yo tomo la declaración de Marco Rubio en el sentido, él en esta declaración, en esta entrevista que tiene para su ratificación en el Senado, dice 2 cosas muy importantes, que es lo que nosotros hemos estado planteando. Uno, que él privilegia desde el Departamento de Estado la coordinación con el Gobierno de México. Y eso es lo que hemos estado diciendo nosotros, que para atender problemas de migración, problemas de seguridad, de narcotráfico, lo mejor es la coordinación al más alto nivel, y que respetando nuestras soberanías podamos colaborar, coordinarnos para disminuir la incidencia delictiva en México, para evitar el paso de armas de Estados Unidos a México, y al mismo tiempo para que nosotros contribuyamos en todo lo necesario para disminuir esta crisis de fentanilo que tienen en los Estados Unidos, y todo lo que tenga que ver con la seguridad de ambas naciones. Entonces, eso fue muy bueno de su declaración, que buscarían desde el Departamento de Estado la coordinación con el Gobierno de México, y eso es justamente lo que nosotros hemos estado planteando. Entonces, eso que es una buena noticia en el sentido de que en cuanto llegue el presidente Trump, tome posesión con su equipo, pues habrá el espacio para esta coordinación de alto nivel que es tan importante. Y al mismo tiempo también para el apoyo de las y los mexicanos en Estados Unidos, y en su momento pues también todo lo que tiene que ver con el tratado comercial y esto que se ha mencionado en las posibles tarifas, etcétera. Entonces, es muy bueno que se haya planteado esto. También él en su declaración sobre la posible declaración de grupos
asociados al terrorismo, de estos grupos delictivos, de los cárteles. Él también dice, tiene sus complicaciones por la característica como operan. Entonces también estamos obviamente de acuerdo con esto, que no declarar grupo terrorista tiene muchas implicaciones. Entonces me quedo con esta parte de colaboración, le tomamos la palabra y esperamos que en el momento en que se den las condiciones podamos estar haciendo estos diálogos de alto nivel para la colaboración y la coordinación. Presidenta, y con respecto a la reunión que tuvo ayer con Canadá, con empresarios, México y Canadá se dice que se alinean, bueno, creo que fue parte de los acuerdos o a lo que se abordó ayer, se alinean para enfrentar esta amenaza arancelaria por parte de Estados Unidos. Se busca garantizar inversiones bianuales. Si nos pudiera detallar un poco más esto y también qué sectores se van a potenciar en estos acuerdos que se tuvieron con Canadá o que se abordaron ayer con Canadá. Vinieron empresarios de distintas empresas de distinto tipo, desde empresas de energía, empresas de trenes y empresas que tienen también inversiones en México desde hace tiempo. Están pues ávidos de seguir trabajando con nuestro país y pues planteamos todo lo que se requiera para la inversión en el marco de lo que hemos planteado, cierto orden en la inversión para que sea en donde hay recursos naturales y garantía de que van a generar empleos bien pagados, bien remunerados en nuestro país. Entonces, en eso pues hubo muy buen diálogo. Ellos también están de acuerdo en que el tratado México-Estados Unidos-Canadá pues es de los mejores tratados del mundo en términos comerciales y en términos de hacer de América del Norte pues lo que ya somos, que es una potencia económica muy importante, pero fortalecerla. Estuvieron totalmente de acuerdo, ellos van en este sentido. Entonces fue una buena reunión y yo también creo que en todos los sentidos va a haber un acuerdo con los Estados Unidos. México, ayer estaba viendo los números, del 2018 al 2024 prácticamente se duplicó, incluso más, las exportaciones de México a Estados Unidos. Pero muchas de estas exportaciones, quizá la mayoría, son empresas estadounidenses que tomaron la decisión a lo mejor de trasladarse de China a México, instalar aquí sus plantas y desde aquí poder producir para el mercado estadounidense y para el propio mercado nacional. Entonces son empresas estadounidenses que confían en México y que además pues quieren que el tratado comercial continúe. Entonces, pues eso lo sabe el gobierno de Estados Unidos, el gobierno entrante de Estados Unidos. Entonces, por eso sabemos o tenemos la confianza y somos positivos en ese sentido de que vamos a llegar a un acuerdo y de que entre nuestras economías no competimos, sino que nos complementamos para poder competir con otras regiones del mundo. También le preguntaba esto porque al final en el último año ha caído la inversión fija bruta, más de 4%. Quiere decir que las empresas no están invirtiendo en maquinaria, en fierros, que es lo que finalmente cuentan las industrias. El último trimestre no tuvo, digamos, el mismo crecimiento, pero el 2024 es mayor la inversión extranjera directa que en el 2023, que ya era importante. Entonces sigue el impulso de nuestro país y el deseo de invertir en México. Bueno, y la última, Presidenta, en cuanto a esta resolución o determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no pueden votar los migrantes en el extranjero, bueno, pues argumentan para renovar el Poder Judicial porque no hay condiciones, porque no se garantizarían muchas cosas. ¿Alguna opinión respecto a esto? Y también este presupuesto que está por autorizarse o no al INE en el Congreso de 1.500 millones de pesos. Esto entonces sí podría garantizar los
los estándares de calidad que se exigen en una elección de este tipo y bueno, la primera además en su tipo? En la reunión que tuvimos con las y los consejeros, yo lo que les planteé es que hicieran un ejercicio de por qué se requiere más recurso y que informaran no solo a la presidenta, sino al pueblo de México en qué se gastan los 7,000 millones de pesos que están planteados para la elección. Y si requieren más, pues supongo que es para poner más casillas, porque fueron 172,000 casillas en el 2024 y ahora están planteando cerca de 72,000 casillas para el 2025. Entonces, si hay más recursos que están pidiendo, pues supongo que es para poner más casillas. Pero no hemos recibido ninguna comunicación del Instituto Nacional Electoral. No la hemos recibido. Y además ellos, pues que la hagan pública. ¿Para qué se requieren tantos recursos? Ahora, lo único que está disponible en este momento, porque no es que haya cajones de recursos en la Federación, como ustedes saben, además, pues disminuimos el déficit este año e hicimos un esfuerzo muy importante para disminuir la operación del gobierno sin afectar, o la administración del gobierno sin afectar la operación, y no se disminuyó en las áreas sustantivas. Entonces, lo único que hay disponible hoy son los 800 millones de pesos de uno de los fideicomisos de la Corte. Es lo único que está disponible, los otros en este momento tienen algunos amparos. Y además, entre otras cosas, para eso va la Secretaría de Gobernación pues a este llamado que pidió la Corte de tener un diálogo. Entonces, hasta ahora es lo único que hay disponible y desde mi punto de vista, pues tienen que decirle al pueblo de México por qué se requiere más recurso. ¿Por qué los 7,000 millones de pesos no son suficientes? Y si es más recurso, ¿en qué se destinaría? Yo eso se los dije el día que vinieron. Entonces, esta idea de que piden 1,500 millones, pues no sé de dónde y por qué. Entonces, yo creo que la gente que nos escucha, ustedes, están de acuerdo en que tienen que informar el INE de en qué se destina ese recurso. Porque 7,000 millones de pesos es mucho dinero, mucho dinero. Entonces hay estados que no tienen ni siquiera eso para inversión en su estado. Adelante. Capacitación, incluso el aumento de las casillas a 86,000. Entonces se entendía que solamente estaba ya el Congreso por autorizar esta última parte. Pues sí, pero no hay 1,500 millones de pesos. O sea, al Ejecutivo no se le ha respondido esta parte. Yo no he recibido ninguna comunicación formal. Nosotros no hemos recibido ninguna comunicación formal hasta hoy, por lo menos hasta ayer en la noche. Entonces estamos esperando la comunicación formal e informar al pueblo de México que lo que está disponible en este momento son 800 millones de pesos del fideicomiso de la Corte que ya se ingresó a Tesorería. ¿Y su opinión respecto a esta decisión de los migrantes del Tribunal Electoral de que no van a votar? Pues deberían verse las condiciones para que pudieran votar. Entiendo que sobre todo el tema del tiempo es lo que están argumentando el INE de por qué no se podría votar. Pero bueno, habría que buscar las condiciones para que se votara. Acá. Gracias. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle a propósito de este cambio de gobierno que ya es próximo en unos días en Estados Unidos y que incluso ya aquí se ha comentado, el tema de la declaración de Marco Rubio, el próximo secretario de Estado por parte del país vecino. También hay una narrativa en los medios de comunicación, principalmente los que siempre han atacado a la Cuarta Transformación, desde el propio gobierno del presidente, en su momento del presidente López Obrador, acusándolo con estas narrativas, así como lo hicieron varios medios, incluso internacionales, contra el presidente, acusándolo en temas de narcotráfico, que por cierto nunca jamás se ha
comprobado absolutamente nada. ¿Por qué lo cito y por qué lo estoy comentando en este momento y en esta coyuntura? Porque algunos columnistas, me llama mucho la atención de todo esto, han estado difundiendo, siempre es en una circunstancia de mis fuentes me dijeron, fuentes cercanas, por ejemplo, en este caso al secretario de Estado, etcétera, pues es la especulación absoluta, total, así tal cual como cuando Anabel Hernández dice, yo ahora sí voy a mostrar la grabación, y eso ya lo ha repetido N número de veces y apenas lo volvió a decir, y que es una andanada muy claramente, y que incluso algunos periodistas críticos a este tipo de narrativas lo dicen, incluso los acusan como prácticamente gente periodistas que traen la vocería de ciertos actores que son no solo opositores, sino incluso con una ferviente odio a la Cuarta Transformación, al presidente. Entonces, en esta coyuntura, por ejemplo, hace un par de días se presentó una columna, pero es que no es solo la columna, repito, es toda una lógica de narrativa, diciendo que ahora con la llegada de Donald Trump, incluso se exploraría por parte del nuevo gobierno irse contra el presidente, bueno, el expresidente López Obrador por el tema de narcotráfico jamás pues sustentado, comprobado, etcétera. Y también lo están ligando a la propia declaración de Ernesto Zedillo, el expresidente que o viene a Estados Unidos escondido o de repente de pisa y corre, o lo hace a través de online o a distancia, pues en este caso en el ITAM que lo hizo, y que trae también una narrativa absoluta donde habla de un caudillo, no la respeta usted, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas que lo están encaminando a esta narrativa. Algunos señalan incluso al ex embajador Arturo Sarucán de estar detrás de esto, al ex canciller Jorge Castañeda, que claramente han sido cabilderos en Estados Unidos contra los propios intereses de nuestro país. El propio Zedillo ha dicho que se está atentando contra el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, con este tema de la reforma judicial que está ya en vigor, que ya está en pleno, y que incluso él también fue señalado, bueno, su familia, concretamente sus cuñados y su suegro, de vínculos con el narcotráfico, con un cartel. Entonces, eso obviamente no es nuevo, eso ya se dijo, incluso se fue contra un general que lo había señalado directamente, un general del ejército, Gutiérrez Rebollo, y después se arremetió contra él. En fin, hay toda una narrativa, una historia, una comprobación, pero esa oposición no habla absolutamente nada de eso, incluso dicen que lo están usando como parte de esto, digo, es algo que evidentemente no les ha funcionado en absoluto, pero ¿qué opina usted de todo esto que se está diciendo contra el expresidente López Obrador, contra esta, quizá hasta como si lo pidieran al nuevo gobierno, algunos incluso dicen sería la tabla de salvación para la oposición, porque la oposición absolutamente pues no tiene ningún tipo, eso sí lo digo yo, de inteligencia? Entonces, ¿qué opina usted al respecto? ¿Cómo se le dice a aquel o aquella que pide la intervención de otro país? Traidor a la patria. Imagínense el nivel, tan como Miramón en el siglo XIX, yendo a buscar un emperador que venga a gobernar a México. Como no tienen ellos ni la fuerza, ni la inteligencia, ni los argumentos, ni las pruebas, ni recurren a pedir que otros intervengan en México. Entonces, eso habla también de su desesperación y de su alejamiento del pueblo y de su alejamiento de cualquier sector. Están desesperados. Vean los escritos ahí en las redes del Junior, o sea, es así sin argumentos, llenos de odio, de enojo, Entonces, México está muy fuerte
O sea, la solidez de México es enorme. No solo somos una potencia cultural, no solamente hay solidez económica en el modelo que se implementó a partir de diciembre de 2018. No solamente la gente vive mejor, hay menos pobreza, hay menos desigualdad, sino que tenemos proyecto y cercanía con el pueblo. Esa no la vamos a perder nunca. Eso es lo que nos sostiene, lo que sostuvo al presidente López Obrador y lo que nos sostiene a nosotros. Y eso es lo que ellos no tienen. Entonces, les da todavía más enojo que el próximo secretario de Estado del Departamento de Estado de Estados Unidos diga: vamos a buscar la cooperación y la colaboración con el gobierno de México. Entonces dicen: ¿pero cómo? Incluso algunos medios hoy resaltan la otra parte de su declaración, frente a esa parte que es la que nosotros nos quedamos, que él fue muy insistente en ello. Entonces, yo por eso soy positiva y lo he dicho muchas veces. Ha habido momentos muy buenos de colaboración con el gobierno de Estados Unidos, y entre esos momentos yo pongo de la relación del presidente Andrés Manuel López Obrador con el primer periodo del presidente Donald Trump, que fue respetuoso de nuestra soberanía. Y hubo colaboración en muchos temas, coordinación en muchos temas, diálogo al más alto nivel de muchísimos temas. Y la propia firma de el TEMEC, que se dio con el presidente Trump en su momento y el presidente López Obrador. Entonces, esta integración económica que hay, que existe entre México, Estados Unidos y Canadá, con respeto a nuestras soberanías, es lo que queremos que continúe. Esta fortaleza que nos ha dado el Tratado Comercial América del Norte y que queremos que se amplíe a todo el continente, porque eso nos haría una región, la región más importante por mucho tiempo de todo el mundo, con respeto a la soberanía de cada país. Entonces, eso es muy fuerte, y eso es lo que creemos que el gobierno de Estados Unidos, del presidente Trump, lo sabe y que buscará la manera, con la manera en que lo hace el presidente Trump y que tiene su particular manera de comunicar, etcétera, pero yo confío en que pueda haber una buena relación. En caso de que se den otras condiciones, también nos hemos venido preparando, pero siempre vamos a buscar, como lo dijo Marco Rubio, la coordinación y la colaboración con respeto a la soberanía. Entonces, por eso soy positiva en este sentido. Ahora, la oposición, muchísimos comentaristas, comentócratas, ayer estaba leyendo que la única vez que ha ido un presidente de México a una toma de posesión fue con Kennedy y López Mateos. No sé si sea cierto, hoy pedí que me ayudaran a revisar si esto era así. Que por qué no va la presidenta Sheinbaum. No pasa nada, somos vecinos, tenemos 3,000 kilómetros de frontera y va a haber diálogo sobre todo y coordinación. ¿Qué les diría a esos apátridas? A los traidores a la patria. Pues que no estén buscando afuera, cada vez se van a alejar más de México. Que están buscando afuera lo que no pueden. Para ganar una elección en México se requiere el apoyo del pueblo. Si lo que ellos quieren es ganar una elección, que busquen el apoyo del pueblo. Pero es que están muy desesperados porque el pueblo de México está abrumadoramente con la Cuarta Transformación. Entonces, si van a buscar afuera el apoyo, pues que lean la historia de México.
Presidenta, en un segundo punto, a propósito de esta coyuntura, porque siempre ha habido momentos de tensión o momentos de expectativa respecto con la relación de Estados Unidos y que tiene que ver con el tema comercial, con el tema migratorio principalmente. Hay más, muchos más, pero principalmente es en esos. Y ahora con todo esto, que incluso la propia secretaria de Gobernación ha declarado que se tiene preparado también cualquier tipo de escenario para poder incluso recibir a los migrantes, a las migrantes, sin adelantar vísperas, simplemente con todo lo que se pueda o no se pueda dar. Hay una preparación por parte del gobierno. Aquí mismo, en la mañanera, bueno, en pasadas mañaneras, en el pasado sexenio, se presentaba, por ejemplo, la Profeco. Me acuerdo mucho que también se ponía quién es quién en las remesas. Sí, es cierto. Y pues ahí claramente se veían el tema de las comisiones, y a partir de estos escenarios se creó Financiera para el Bienestar, también lo recuerdo, que era Telecom. En fin, que se ha procesado, son instituciones que se tienen que también afianzar, etcétera. Yo le hemos dado seguimiento porque también tenemos una revista que se llama Revista Migrante. Entonces hemos trabajado varios aspectos, más ahora porque los migrantes también tienen una conexión con nuestro país, más con las mañaneras. Las mañaneras del pueblo son las que están viendo, escuchando, luego nos platican. Estamos trabajando en alguna casa, en un restaurante, y sí, estamos escuchando, dice, como radio, pues a través de las plataformas. Entonces, a partir de todo ello, hay difusión aquí de varios temas migrantes, de varias circunstancias. Aquí ya se han planteado varios aspectos, por ejemplo, la defensa. Y concretamente mi pregunta sería, el año pasado yo revisaba que se había presentado por parte de Financiera para el Bienestar, que ahora se ocupa también de ver el envío de remesas, y a propósito de verdaderos pues empresarios, vamos a dejarlo nada más, o gente que se ha dedicado a abusar incluso del envío de las remesas. Sabemos perfectamente mucho hacia dónde, cómo, y se les ha exprimido muchas veces de estas comisiones, pero bueno, es parte del libre mercado. ¿No sería importante volver a regresar a este tipo de presentación de información y de la propia institución, porque pertenece al gobierno? Financiera para el Bienestar fue creada precisamente también para ese fin del envío. Han creado, por ejemplo, una aplicación, no sabía, Finviar, algo así, Finviar, es una plataforma digital en donde incluso se estaba leyendo el propio publicación de la plataforma del gobierno federal, que es tecnología mexicana, que es en comparación a menor costo. Eso sí, no he podido revisar bien, pero no se podría estar difundiendo ese tipo de nuevas plataformas que están impulsándose desde el propio gobierno, y regresar, por ejemplo, el tema de la Profeco, a diferenciar cuáles son el envío de las remesas, apoyando precisamente a la gente que está allá. Sí, tiene razón. Profeco va a recuperar ya lo de las remesas. De hecho, fue una plática que tuvimos con Iván, que se recupere. Y el lunes presentamos de nuevo Financiera para el Bienestar, para el envío de remesas, y también lo del Seguro Social, que en algún momento también se presentó para todos nuestros paisanos y paisanas. Lo vamos a presentar el lunes. Vienen Zoe y Rocío, entre otros temas que vamos a presentar. Y además, pues, lo que ya dijimos, ¿no?, de tener preparado cualquier cosa que pueda ocurrir frente a regreso voluntario o deportaciones, todo lo que ya hemos estado planteando. Entonces, a nuestros paisanos y paisanas, pues, todo siempre nuestra solidaridad, apoyo, todo lo que requieran, y esta información indispensable para que sepan cuál es la mejor forma de enviar su dinero a sus familias, para que les cobren menos comisiones y que también el tipo de cambio pues sea más cercano a lo que existe.
Y por último, Presidenta, en el tema de la reforma judicial y la elección que ya viene en próximos meses, que todas estas cosas que se han estado ya ventilando, los recursos, etcétera, pero también está el que la lectura que yo tengo, por ejemplo, es prácticamente no solo de boicot, sino de ir poniendo elementos quizá hasta para echar abajo circunstancias legalmente en camino a la propia elección. Desde dentro del el propio Poder Judicial, que tiene también, además de los otros poderes que ya se ha explicado, el ingreso de los aspirantes, las solicitudes y todo esto, y que también lo pararon y han estado, lo bloquearon, porque el tema de las evaluaciones de los filtros, como si renunciaran a decir, bueno, el Poder Judicial no le va a entrar a esto. Hay algunos legisladores de la Cuarta Transformación de Morena, concretamente, que han comentado, está ya publicado en algunos medios, que incluso estarían pidiendo juicio político contra quienes están haciendo este tipo de bloqueos, de acciones que no están beneficiando a lo que se ha cambiado en el Poder Judicial. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Usted qué postura tiene? Pues si ya se van, ¿para qué? Okay. Se van en agosto. Si no lo hicimos antes, que no le veo yo sentido a ello, es también caer en alguna provocación. Hoy, imagínense, muchas de las amparos que eran contra leyes que había aprobado el presidente López Obrador, ahorita ya no las pueden declarar inconstitucionales porque no tienen los votos. Entonces, nuestra opinión, pero es decisión del Poder Judicial, es que no deberían parar su propia comisión, porque le están negando a quienes se inscribieron en el Poder Judicial y no se inscribieron en los otros dos poderes para poder ser evaluados, pues la posibilidad de participar. Pero depende de ellos. Si ellos deciden que no, pues totalmente, pues entonces la gente que se inscribió con el Poder Judicial no va a poder participar. Es una decisión de ellos, porque ellos saben que no es correcto que hayan parado el proceso. A lo mejor no tuvieron las condiciones para llevar a cabo el proceso y están amparándose en los supuestos amparos, o están diciendo que no van a continuar por los amparos. No sé cuál sea el argumento, pero no hay argumento jurídico, porque ya el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dice que esos amparos no son válidos para la elección. Y en materia electoral, quien decide por Constitución es la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Electoral. Entonces, no tienen argumentos jurídicos para parar la parte que les corresponde a ellos de la elección, pero la elección va con los candidatos y candidatas que vaya a seleccionar el Poder Ejecutivo y los candidatos y candidatas que vaya a seleccionar el Poder Legislativo. Y esperemos también que por el bien de la gente que se inscribió allá, pues también sea del Poder Judicial, pero es una decisión de la Corte. Gracias, Presidenta. Buenos días, Presidenta. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Buenos días. Presidenta, preguntarle sobre el Plan México, de las regiones que mencionó en el plan, si nos podría adelantar qué inversionistas estarían interesados en la región del noroeste, en Sonora, y en la de Baja California. ¿Cuántas empresas habrá interesadas y de qué giros en estas dos regiones? De estos 277,000 millones de dólares que usted mencionó, que ya están detectados en 2,000 proyectos, más o menos, ¿cuántos proyectos estarían enfocados en estas regiones? ¿De qué giros, si nos pudiera adelantar? ¿Tiene la presentación del Plan México? La que presentamos ese día en la antropología.
Lo que está planteado son orientación de regiones para invertir. Por ejemplo, Sonora, pues hemos estado planteando que semiconductores, automotriz, lo que tiene que ver con la minería de litio, producción de baterías, pues son algunas de las orientaciones para Sonora, aunque no solo. Y así tenemos para cada región. Las inversiones específicas, el portafolio de inversiones, no lo tenemos aquí en este momento, se lo pedimos a Marcelo para que lo pueda informar, que venga un día para ver cuáles son estas inversiones. Si van hacia el final, pásenme la… Hacia el final. A ver, antes, la gráfica está de… No, antes, esa. Miren, esta es la exportación de México a Estados Unidos. Vean cómo del 2021 al 2024 cae las exportaciones de China a Estados Unidos en valor. También cae Canadá. Y México sube, y aquí pues se mantiene solamente este último periodo del 24 que tiene que ver con el cambio de gobierno en Estados Unidos. Pero si vean cómo está México, muchas de esto es automotriz, autopartes, automotriz, de empresas estadounidenses que se instalaron en México y que una parte lo exportan a Estados Unidos. No hay manera de que el precio con el que se produce un auto en México se pueda alcanzar en Estados Unidos. Es más, aquí hay algunos empresarios que dicen que no hay permisos de energía eléctrica. En Estados Unidos es más difícil conseguirlo. Y por cierto, Estados Unidos tiene mucha de su energía que proviene de Canadá. Entonces, esto es lo que es muy importante para la economía de Norteamérica, pero además, si vamos hacia el final, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Cuando ya vienen los mapas. Bueno, este es 100 parques industriales que ya tienen ubicación, ya sabemos cuáles son, en dónde están, dónde se quieren instalar y qué tipo de empresas serían. Y si vamos a la que sigue, por ejemplo, en este caso, en esta parte de… No vienen los estados, ¿verdad? Bueno, esta parte del norte, en el caso de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, uno de los, y obviamente el Bajío, pues uno de los sectores que puede seguir creciendo es textil y zapatos. Así está hecho el Plan México. Entonces, ¿qué sectores o qué estamos planteando? Crecimiento de 5% anual en ventas, de 37% a 50% contenido nacional en producto terminado, con proveeduría de pequeñas y medianas empresas. Aumentar en 30% el uso de fibras recicladas para la parte ambiental también. Anuncio de apoyo industrial nacional con aranceles y eliminación de importación temporal de producto terminado. Compras públicas de proveedores nacionales. Recuperación de 20,000 fuentes de empleo a industria textil y zapatos, Guanajuato, Domex, Jalisco, Coahuila, Hidalgo, Chihuahua, los estados en donde debería estar. La que sigue. Es decir, no solo es que la industria textil esté en estos estados. Farmacéutica y dispositivos médicos. Atraer 2,000 millones de dólares de inversión anual en investigación clínica, que ya hay muchos personas que se han acercado sobre todo al secretario de Salud, que además es un investigador reconocido nacional e internacionalmente. Aumentar 15% la sustitución de importaciones
insumos, envases, etiquetas. Esto no solamente es un asunto de dejar de importar en esta balanza comercial que nosotros tenemos con países de Asia y particularmente China, por el fortalecimiento del tratado comercial, sino porque es lo que nos conviene a nosotros, a México, para poder tener la producción de todo esto en nuestro país, para el fortalecimiento de nuestra economía y por supuesto de la economía de la cual somos parte en el tratado comercial. Pero está a este nivel el trabajo, campaña de autorización de prórrogas y modificación de bajo riesgo, dispositivos médicos, plaguicidas, que por cierto ya tenemos definido además cuáles son los plaguicidas que en primer lugar se van a prohibir en nuestro país, que están prohibidos en muchos otros países, firma de convenio con entidades federativas para acelerar funcionamiento del sistema federal sanitario. Este es genérico para distintos lugares, en el Golfo de California, en el norte, en el Pacífico y en toda la región alrededor del AIFA. Adelante. Agroindustria, ¿en qué estados? Entonces, el plan tiene esto y a esto se está asociando mucho del portafolio de inversión que ya se tiene. Entonces, a partir de, ahora regrésense al principio, ahí en donde está el plan de trabajo. Un plan de, adelante, 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 adelante. Entonces tenemos un plan de trabajo de aquí a abril, además del trabajo que se está haciendo de inversión pública, porque la inversión pública sigue, aquí no está escrita. La inversión en trenes, la inversión en carreteras, la inversión en agua, la inversión en Pemex, la inversión en Comisión Federal de Electricidad, la inversión en Mexicana de Aviación, en aeropuertos, en los trenes del sureste, 9 de enero, el 13, el 15, del 6 al 15 de enero, el 17 de enero se va a publicar el decreto de relocalización como parte del Plan México. Entonces, todo esto ya tiene fechas específicas de muchas cosas que ya hemos estado trabajando y de otras que estamos trabajando. Ya, digamos, la inversión exacta, como lo planteamos el otro día, de Amazon en Querétaro y otras empresas, lo vamos a ir anunciando poco a poco. Estas inversiones o posibles inversiones de empresas, sus giros, ¿cuándo podrían presentarlo en el norte del país? Lo vamos a ir presentando poco a poco y particularmente para Sonora pues también. Muchas gracias, Presidenta. En una segunda pregunta, Presidenta, desde el 24 de noviembre Estados Unidos cerró la frontera al ganado de México al detectar el gusano barrenador. ¿Cuánto tiempo se espera que se prolongue esta medida? Ya se abrió, sí, ya se abrió la frontera. Hubo una muy buena, fíjense, ese es un buen ejemplo, hubo una muy buena comunicación del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, de Julio Verdegué, con su contraparte en Estados Unidos, obviamente del gobierno de Biden en este momento, desde antes, por esta plaga que venía o esta enfermedad que se podía transmitir al ganado, plaga más bien. Entonces se hicieron filtros sanitarios, se detectó a tiempo que iba a entrar o que estaba por entrar un ganado que venía ya infectado y se cerró por un tiempo la frontera, pero continuó la colaboración y se abrió. Presidenta, ya por último, ¿cuándo se va a decidir la ubicación donde se va a construir el autolínea? Son varias ubicaciones. Una de ellas, el objetivo es que esté en Sonora, justamente, porque lo que estamos buscando es un nicho, o sea, de producir en un nicho de auto compacto, que sea más barato de lo que hoy se venden los autos compactos comerciales. Entonces, si se fabrica en un lugar y desde ahí se transporta, pues aumenta el precio del producto, ¿no? Porque le tienes que poner pues
la parte que tiene que ver con el transporte. Entonces, el objetivo es que no solamente es innovación en el propio vehículo, sino en cómo se fabrica. Entonces, queremos varias armadoras más pequeñas, no son las grandes armadoras con robots y demás que se están planteando, sino armadoras más pequeñas que tengan tecnología, evidentemente, que permita que lo podamos fabricar en distintos lugares y que el costo del transporte pues no sea tan alto, porque si vas a vender en Yucatán y lo fabricas en Sonora, pues el costo de transporte se hace una parte importante del costo del vehículo. Es decir… ¿Perdón? Chiapas también estará hoy día. Ya vamos a definir, todavía están en el trabajo los investigadores para saber dónde, pero Sonora sí tiene… lo habíamos planteado, pues porque es justamente los nichos que estamos buscando. ¿Y sería en Hermosillo? Bueno, ya el lugar ya lo veríamos con el gobernador. ¿Y sí se fabricaría, o sea, todo el auto, o sea, todo el ensamblaje al principio, ahí? El objetivo, por ejemplo, en este momento la fabricación de las baterías completas no se hace en México. Entonces, el objetivo es que vaya aumentando el contenido nacional, iniciar con un alto contenido nacional, aquello que en 2 años no se pueda fabricar aquí, pues se puede importar, pero con un plan de trabajo para que todo eso se vaya sustituyendo para que sea 100% fabricado con productos nacionales. ¿En esta armadora que se instalaría en Sonora se fabricaría un solo modelo de los 3 o se fabricarían los 3 modelos? Ya si quieren volvemos a invitar a Roberto para que les pueda platicar. Bueno, Presidenta, muchas gracias. Gracias. Bueno, en la última la vamos a tomar. A ver, vamos por acá. Gracias, Presidenta. Buenos días. Presidenta, Sara Pantoja, de la revista Proceso. Ayer en el portal de la revista se publicó una entrevista que hizo María Scherer, hija de don Julio Scherer, el fundador de la revista, a Ismael El Mayo Zambado, poco antes de ser detenido en julio pasado. En esa entrevista, ella le pregunta sobre la producción del fentanilo. Y él dice que él no se dedica a producir este opioide. Sin embargo, Presidenta, usted ha anunciado el aseguramiento de una gran cantidad de este tipo de droga, precisamente en Culiacán, en Sinaloa. Entonces, saber la información que ustedes tienen de dónde viene esta droga, entonces, si este preso dice que él no la produce. Ya se ha informado aquí muchas veces. Y se sigue investigando, porque esto es un tema que no puede terminarse la investigación en un momento y después ya decir, se sigue con la investigación. Entonces, muchas de los principales precursores de la fabricación de metanfetaminas que tienen diversas maneras de producirse, e incluso el fentanilo vienen de fuera. Incluso mucho o la gran mayoría del fentanilo como tal viene de fuera. ¿Qué tanto si se hacen pastillas aquí de todo el contenido o no? Todo eso se investiga siempre. Entonces, lo que sí, porque se ha encontrado y se ha incautado, pues es que aquí hay pastillas de fentanilo principalmente que buscan o venderse en México o llevarse a Estados Unidos, si no, no se hubieran incautado esas pastillas. Cómo vienen, dónde se fabrica, etcétera, etcétera, ya se ha informado aquí por parte de Secretaría de Marina en su momento, desde que estaba el presidente López Obrador y nosotros, y lo sigue informando el Gabinete de Seguridad y sigue investigando. ¿Es del grupo de los Chapos? Eso lo tiene que informar el Gabinete de Seguridad, que tiene la información. Gracias. Y también en este tema… Y todo, pues, si se fabrica, que se fabrica, etcétera, etcétera, y la investigación permanente que se hace. Gracias. Lo que sí es que lo del New York Times, eso sí, eso sí no. Pero bueno, lo que es un hecho es que en Sinaloa se está… No, pues no sabemos que es un hecho. Lo que se hace son investigaciones permanentes. Bien, gracias, Presidenta. Y también en este tema, ayer en la audiencia… Y a lo que me refiero con no sabemos, porque luego se malinterpreta, es que hay investigación permanente y que hasta el momento, porque hay muchos métodos de fabricación, pues el Gabinete de Seguridad estará informando
hasta dónde llegan las investigaciones, qué parte se pudiera realizar aquí, pero la gran mayoría en este momento, hasta la información que tenemos, no viene de fabricación nacional. Gracias. Igual en este tema, ayer en la audiencia en una corte de Nueva York… y por eso también, porque, perdón, es que es interesante. Sí. Estas series del fentanilo que hemos estado presentando, la que presentamos hace una semana y la que presentamos ayer, tienen que ver con cómo es que se da esta adicción a los medicamentos para el dolor en los Estados Unidos. ¿Y por qué viene de antes esta adicción al fentanilo en los Estados Unidos? Que mucho viene de las propias farmacéuticas, que hoy están sancionadas por el propio gobierno de Estados Unidos. Pero esto se conoce poco, aun cuando hay series en Netflix y hay reportajes y demás, porque finalmente nosotros vamos a contribuir con Estados Unidos por razones de colaboración, de frontera, de vecinos, de vecindad, de buena vecindad, pero también por razones humanitarias. Y por eso incluso compartimos la campaña que hacemos en México para evitar que los jóvenes se acercan a esta droga tan adictiva y que en la mayoría de los casos lleva a la muerte. Entonces, es importante que se conozca esto. Y ya la otra parte que tiene que ver con seguridad, etcétera, lo ve directamente el Gabinete de Seguridad y hay investigaciones permanentes. ¿Tendrán alguna fecha de corte donde se pueda dar? Cada 15 días informamos aquí. Pero justamente sobre este tema en particular. Cada 15 días se informa lo que se conoce. Bien. Ahora sí puedo el otro, okay. Sí. El otro tema. Ayer en la audiencia en una corte de Estados Unidos, el representante jurídico del Mayo Zambada habló de que se está buscando una negociación para un acuerdo de culpabilidad para evitar que vayan a un juicio. En este sentido, Presidenta, preguntarle, en caso de que haya una negociación, ¿su gobierno ya no reclamaría a Estados Unidos la información sobre esta detención que a la fecha no eso se sigue sabe? Y cuando llegue el presidente Trump se la vamos a solicitar también, porque es algo que tienen que aclarar y la propia Fiscalía General de la República tiene sus investigaciones y su conocimiento y tiene también su parte en la que le corresponde actuar. Pero esa información es indispensable que se dé completa. ¿Cuál fue la participación de las agencias? ¿Qué agencias en esta detención? ¿Cómo es que se dio? Todo esto es indispensable conocerlo. Porque en este caso no se dio la información completa por parte del gobierno del presidente Biden. ¿Habrá una solicitud formal por escrito? Sí, ya por eso estamos esperando pues ya la entrada del nuevo gobierno para poder, entre otras cosas, en esta colaboración que habrá y coordinación, que se solicite de nuestra parte la información. Y saber, Presidenta, ¿cuál es la opinión de su gobierno sobre esta intención del abogado del Mayo Zambada de llegar a una negociación? ¿Qué implicaría para México? Bueno, pues son decisiones que toma la persona que está imputada, ¿no? Pero finalmente esta persona también tiene pues antecedentes en México. Sí, eso ya tendría que definirlo la propia Fiscalía General de la República. Bien, le agradezco, Presidenta. Sí. La última, ahora sí. Buenos días. Vengo de Baja California Sur, soy Alejandro Patrón, reportero urbano. Un tema muy principal, ahorita traigo 3 más, pero ahorita que está el de la Secretaría. Fíjese que ayer tuvimos un accidente en Baja California Sur de unos trailers, hubo 2 personas fallecidas. A 100 kilómetros más, otro accidente de otro trailer. Yo le hablé a usted en Cabo San Lucas sobre lo mal que está la carretera y usted me dijo que los bachetones y eso. Le voy a poner un ejemplo así, yo soy
del pueblo es conferencia del pueblo. En un tiempo me acuerdo yo que hubo una campaña para los piojos, así, pero quitaban los piojos y dejaban la liendre, volvían a crecer los piojos. Entonces hay que quitar el cabello para que se eliminara eso. Así debe de ser en Baja California Sur, quitar toda la carretera y hacerla nueva, porque van a seguir las muertes, va a seguir pasando eso en Baja California Sur. No sé qué nos puede decir el señor sobre eso. Sí, aquí no presentamos hoy lo que es el programa de conservación, pero traemos toda la transpeninsular. En conservación, no solamente en lo que llamamos rutinaria, que es el bacheo, sino en la repavimentación. Inclusive ya justamente en la zona de Baja Sur están por fallarse la última licitación para repavimentación. Esto lo estamos haciendo en coordinación con el gobierno del estado. Nos están definiendo cuáles son los tramos que consideran más urgentes de atención y ya se está entrando a la repavimentación, como lo comenta. Muchas gracias. Otra, el presidente municipal de Los Cabos, pues la felicita por sus 100 días, nos comentaba, y le pregunta que si es uno de sus aliados, él, y pregunta que si lo va a apoyar en cuestiones de pavimentación, de vivienda. Luego nos dice de, ¿qué más nos dice aquí? Agua potable, que es muy importante. Los vamos a ver ahorita, yo creo, ahora en la reunión con los presidentes municipales. Bueno, sobre otra, la organización civil de Anapromes, liderada por Fidel Villanueva, ha señalado que el decreto para regularización de vehículos que establece como requisito tener título original en fecha anterior del 19 de octubre de 2021 ha perdido su función original, protección al patrimonio familiar, y se ha convertido en un negocio de lucrativa que se ha detectado que diversas organizaciones privadas y agencias aduanales están promoviendo amparos para regularización de todo tipo de vehículos, incluso los de modelos recientes, lo que ha permitido la entrada de más de 3,000 vehículos diarios por toda la frontera, provocando una sobrepoblación de autos extranjeros en múltiples municipios del estado. Pues que sí, ¿qué se va a hacer sobre eso, presidenta? Pues vamos a revisar a ver si es… No tenía esta información, vamos a revisar. Y la última que le quisiera decir, en Baja California Sur hay un asilo de ancianos, en Santa Rosalía específicamente. Tiene 30 ancianitos ahorita, 15 hombres y 15 mujeres. Ahí ese asilo tiene un gasto de promedio de trabajadores de 120,000 pesos al mes. El gobierno del estado le da 50,000 pesos, pero aparte hay que comprarles pañales, comida. Tienen muchas necesidades, muchas. Tiene para que sean 120 ancianitos se reciban ahí. Ahorita hay 30, como le digo, pero no pueden recibir más porque no tienen apoyo. Usted pues quiere mucho a los ancianitos. No habrá manera de que mande el apoyo allá a Santa Rosalía, Baja California Sur. Aparte, piden ellos que hay empresarios que no los apoyan porque no son deducibles de impuestos los recibos que se le dan. Sí, hablamos con el gobernador, a ver cómo podemos ayudar. Muchas gracias. ¿Cuándo tiene la fecha de cuándo se abre la frontera para lo del ganado? Es que ayer… Le pedimos a Julio Verdeguer que les dé toda la información. Ayer todavía el de la Unión Ganadera de allá de Sonora… Ayer todavía el de la Unión de Ganadera de Sonora declaró que se va a hacer una nueva revisión en las estaciones cuarentenarias de Agua Prieta y Nogales por parte de autoridades de Estados Unidos para ver cuándo se podría retomar la exportación de ganado. Entonces, por eso no se sabe nada pues de que se haya reabierto la frontera allá en el norte. Sí, vamos a pedirle a Julio que… Pero sí es un hecho que se reabrió. Pues ya me dejaste con la duda ahora que esa es la información que yo tenía en diciembre. Vamos a ver exactamente que nos informe, que se les mande la nota a todos para que ahora con Julio. Gracias. Noemí.
Permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar el día de hoy con la identidad gráfica del año 2025 sobre la mujer indígena. Es la segunda de los rostros que aparece en esta identidad gráfica y hablamos sobre Tecuixpo Ixcaxochitzin y conozcamos su historia. Tecuixpo Ixcaxochitzin era una niña de 10 años cuando los españoles llegaron a Tenochtitlan. Y su padre, el Huitlatuani Moctezuma Xocoyotzin, recibió a los ejércitos de Hernán Cortés y sus aliados en noviembre de 1519. Meses después, Moctezuma fue traicionado por los conquistadores y tomado como rehén junto a su familia. Tras el asesinato de su padre en junio de 1520, Tecuixpo comenzó a ver cómo el mundo que conocía se derrumbaba. Durante la noche victoriosa, cuando los españoles salieron huyendo derrotados de Tenochtitlan, Tecuixpo fue cuidadosamente resguardada por los mexicas, quienes la casaron con Cuitláhuac para legitimar su derecho a gobernar como sucesor de Moctezuma. Pero este murió a los pocos meses de viruela, la letal enfermedad que llegó con los españoles. El feroz asedio de los españoles y sus aliados indígenas contra Tenochtitlan culminó en agosto de 1521, con la captura y tortura de Cuauhtémoc. Más tarde fue asesinado por los españoles. Tecuixpo, viuda de los dos últimos gobernantes mexicas, sobrevivió. Antes de la llegada de los españoles, cuando Tecuixpo tenía unos 8 años, Comocihuapili, mujer que pertenecía a las élites gobernantes, asistió al Calmecac. Esa educación probablemente le sirvió para encontrar un modo de adaptarse y sobrevivir a la brutal destrucción de su familia, su universo, y a la imposición de una nueva lengua, religión y organización social. El prestigio de Tecuixpo era tal que Hernán Cortés argumentó ser el tutor de las hijas del fallecido Moctezuma y bautizó, en 1526, a Tecuixpo Ixcaxochitzin, de entonces unos 16 años, como doña Isabel Moctezuma. Ese mismo año, Hernán Cortés le otorgó la encomienda perpetua de Tacuba, la más grande del Valle de México. Alrededor de 1,240 casas y varios miles de indios sometidos. Una dote que él había preparado para casarla con un español y así legitimar y consolidar el dominio de lo que antes había sido gobernado por Tenochtitlan. Isabel Tecuixpo se casó con 3 españoles. Los primeros 2 fallecieron. Se sabe que tuvo una hija con Hernán Cortés. Se casó por última vez con el español Juan Cano de Saavedra, con quien tuvo 5 hijos. Tecuixpo Ixcaxochitzin fue una mujer cihuapili mexica que nació en las casas principales de Tenochtitlan. Sobrevivió a las guerras de conquista y murió en la Ciudad de México, capital de la Nueva España. Su testamento, escrito en 1550, incluyó lo que se considera el primer acto de emancipación de la esclavitud registrado en América. Quiero y mando, y es mi voluntad que todos los esclavos, indios e indias naturales de esta tierra, que el dicho Juan Cano, mi marido, y yo, tenemos por nuestros propios, por la parte que a mí me toca, sean libres de todos servicios y servidumbres y cautiverios, y como personas libres, hagan de sí a su voluntad, porque yo no los tengo por esclavos, y en caso que lo sean, quiero y mando que sean libres. Tecuixpo Ixcaxochitzin, flor blanca, flor del señor Moctezuma, fue una mujer cihuapili, mexica, que nació en las casas principales de Tenochtitlan. Su vida es ejemplo de las muchas formas en las que mujeres enfrentaron el proceso de conquista. Sobrevivió a la guerra, vivió bajo la tutela de los conquistadores españoles y se concentró en una mujer y se convirtió en una mujer de gran prestigio que supo aprovechar su posición para mantener su importancia política como heredera del último Huitlatuani mexica. Al final de su vida,
consciente de las injusticias de la que eran sometidos los pueblos indígenas, concedió la emancipación, tal vez uno de los primeros casos de emancipación, como pudimos escuchar. Gran parte de las imágenes, la mayoría, están en el Códice Florentino y solamente en el Códice de Coscatzin es el registro gráfico que está de ella. De Tecuixpo tenemos nombre, tenemos su historia, pero en esta sección nos gusta también hablar en colectivo, nos gusta hablar de todas aquellas mujeres de las que también no hay algún registro en nombre propio, y es por ello que recupero de este autor anónimo de Tlatelolco, del relato de la conquista, que escrito en 1528, este pequeño fragmento dice, hablando acerca de Tlatelolco, hacia la caída: fue cuando también lucharon y batallaron las mujeres de Tlatelolco, lanzando sus dardos. Dieron golpes a los invasores, llevaban puestas insignias de guerra, las tenían puestas. Sus faldilles llevaban arremangados, los alzaron para arriba de sus piernas para poder perseguir a los enemigos. Entonces, así como en los códices están estas representaciones gráficas, en los relatos también nos hablan de aquellas cientos de mujeres que se incorporaron en la defensa y en la resistencia de nuestros pueblos indígenas. Excelente día. Gracias, Noemí. Gracias a todos. Nos vemos mañana en Acapulco.